nosotros hemos decidido y firme estaremos en tu palabra, oh Dios, en tu palabra, oh Dios, viviremos por tu Una vez más, te pedimos, Señor, que tú hables, Señor, al corazón nuestro. Por favor, Señor, habla a cada corazón. Habla a tu palabra, Señor. Tu palabra es la que transforma. Tu palabra, Señor, es la que, Señor, abre nuestro entendimiento, Señor. Por favor, Señor. Tu palabra es la que también nos confronta. Señor, nos anima, nos redarguye. Señor, tu palabra nos renueva. Es tu palabra, Señor. Por favor, que esta palabra, Señor, penetre profundamente a nuestro corazón. Señor, pase toda barrera racional. Señor, pase toda barrera de incredulidad. Pase toda barrera, Señor, racionalista. Tu palabra pueda, Señor, así como dice tu palabra, que es una espada de doble filo, Señor, y penetra hasta lo profundo. Oh, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo he contado otras veces, hace un par de semanas, después del 19, 20, 21, 22, como el 21, 22, estaba orando en la casa, estaba preguntándole al Señor en forma personal, Señor, como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con todo esto? Que hermanos, entre paréntesis, hay muchos países que llevan años viviendo así. Y uno los veía por las noticias, ¿no? Medio Oriente, países donde hay atentados, Venezuela, Nicaragua, Cuba y tantos otros países. Pero ahora nos tocó algo a nosotros. Y dentro de ese pensamiento estaba en oración al Señor. Y sabe que el Señor me mostró un enfermo en una camilla al cual estaban operando y que estaban sacándole cosas. Era la operación, lo único que podía comprender. Y por otro lado, el mismo enfermo estaba como en estado de coma. Eso era ¿por qué? Porque le estaban poniendo ¿cómo se llama? Desfibrilador. ¿Quién me ayuda? Desfibrilador. Y resucitándolo. Entonces, tuve esas dos imágenes y después el Señor trajo claridad a mi corazón que la primera era Chile. A Chile lo están operando. Le están sacando cosas que están dentro del chileno. Hemos orado por el resentimiento. Creo que el resentimiento es algo que viene desde los tiempos de la conquista. Los mapuches, los españoles, esa guerra. Hay un resentimiento contra el que tiene dinero, contra el que llegó, que tiene más. Después pasan años y siempre van pasando algo cíclico. Llegamos a los 70 UP y este resentimiento se ahonda aún más. Y se fija usted que está todo bien en el asado con los amigos y gente, pero cuando se toca el tema de política, se divide inmediatamente. Porque el corazón de Chile está enfermo. El Señor está operando. Pero esto tiene una directa relación con la otra imagen de el enfermo en estado de coma que está siendo avivado. El enfermo en la iglesia somos nosotros. Recién comentábamos ahí con la Marisol, decíamos,
yo le decía que yo creo que esto que ocurre es por la iglesia. Y no sé si ayer estaba pensando también y decía, el Señor nos dijo en su final, nos dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, ¿cierto? Judea, Samaria, faltó uno, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos no lo entendieron, no salieron. ¿Qué hizo que salieran los discípulos? En Hechos. ¿Qué fue lo que hizo que ellos despertaran y salieran? La persecución. El Señor está permitiendo esto. Imagínense usted. ¡Despierta! Ahora estamos orando por Chile. ¿Cuándo habías orado por Chile una semana seguida? Creo que ninguno. Muy pocos. El Señor tiene que despertarnos. Cuando decimos despertar a la iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Yo tengo que despertar, tú tienes que despertar. Y el Señor en su misericordia, porque la misericordia va de la mano con el juicio. El juicio es para que opere la misericordia de Dios. Entonces, el Señor está mandando juicio y está permitiendo cosas en nuestro país para que la iglesia también despierte y reaccione. La iglesia camina en un camino paralelo a todo sistema de gobierno. Amén. ¿Cuántos son de derecha? Nadie. ¿Cuántos son de izquierda? Nadie. Porque nosotros somos de otro reino. El Salmo 2 dice, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. No está diciendo por qué algunas naciones se sublevan y algunos pueblitos traman cosas vanas. Dice, las naciones, los pueblos, los reyes se sublevan y traman cosas vanas, porque ningún sistema de gobierno, ningún estado del hombre es capaz de hacer la voluntad de Dios. Ninguno, de derecha, de izquierda, de centro, no hay el socialismo, no. El neoliberalismo tampoco, el capitalismo tampoco. Ninguno. Se sublevan todos estos tipos de gobierno delante de Dios y traman cosas vanas. Todos están permitiendo el aborto, todos están siendo injustos. No hay equidad. Permiten el aborto, el matrimonio entre homosexuales y leyes. Están sacando leyes que van contra Dios y su ungido. Amén. No somos de esta tierra. No somos de esta tierra. Esto es lo que hacen los reyes. Esto es lo que está haciendo el señor Piñera, lo que hizo la señora Bachelet, lo que hizo Lagos, Frei, Allende, y sigamos la historia. Y en todos los países dice clarito por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas. Los reyes de la tierra dicen, echemos de nosotros. ¿Sabe qué está diciendo? Cortemos con toda la moral cristiana, cortemos con todo esto si no nos importa. Cuando van a ser presidente y cuando están las elecciones prometen, pero cuando llega el momento le temen más al hombre que a Dios. No quiero terminar ahí esta lectura. Versículo 4. Aleluya por el versículo 4. El que mora en los cielos, el que reina, dice mi versión, en los cielos, ¿qué hace? Se reirá.
como que está mirando, observando todo. Se burlará de ellos. ¿Cómo? ¡Qué necios! Cree el hombre que va a pasar por sobre Dios. ¿Cree el hombre que Dios no está anotando todo esto? ¿Ustedes creen esto? ¿Ustedes creen que al presidente que aprobó el aborto Dios no se lo va a cobrar? ¿Ustedes creen que aquellos que aplauden leyes que van contra Dios, Dios no va a reaccionar frente a esto? Él es lento para la ira y grande en misericordia, pero Él es un Dios que viene, dice, con sus ojos como llama de fuego, y en su mano trae una espada, y en su muslo lleva escrito: Rey de reyes, Señor de señores. Él se burlará de ellos. Él se burlará de ellos. Este es el final, un poquito de cómo va a terminar la historia de Chile. Por eso, mis hermanos queridos, nosotros no protestamos ni por allá ni por acá, porque al protestar por allá o por acá, no estamos haciendo parte de un gobierno al cual nosotros no pertenecemos. Por eso la palabra les dice: ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Dice amén? No son del mundo, no somos del mundo. Dios no vino a predicar un evangelio de justicia social. Él vino a predicar el evangelio del reino de Dios. Y cuando el reino de Dios llega al corazón del hombre, entonces hay justicia. Pero no vino a arreglar los problemas sociales del hombre. Él vino a transformar los corazones de nosotros y que estemos con Él. Ese es el fin. Y que estemos con Él en santidad y que podamos estar en las bodas del Cordero. Amén. ¿Escucharon o leyeron algún mensaje de Pablo en el que él decía: tenemos que unir nuestras fuerzas e ir contra Nerón? Y no. Pablo les dice a la iglesia: iglesia, esta leve tribulación momentánea, ¿qué está diciendo? No era un problemita que tuvieron. No era el problemita que me quedé sin benzina, o no sé cómo lo voy a hacer con esto. No está hablando de esa leve tribulación momentánea. Pablo les está diciendo a la iglesia perseguida en esos años, que es la iglesia apostólica neotestamentaria, le está diciendo que, mis hermanos, estamos siendo perseguidos. Estoy parafraseando. Nos están persiguiendo, pero esta leve tribulación momentánea de 30, 40 años crea en nosotros un mayor peso de gloria. Porque los ojos estaban puestos en lo eterno, no estaban puestos en el piedrazo, estaban puestos en lo eterno, en lo eterno. ¿Puede poner sus ojos en lo eterno? Amén. ¿Qué es lo que a uno le teme? Ay, que si me quedo sin esto y si me falta esto. Nada puede matar. O sea, solamente esas cosas pueden afectar tu cuerpo, pero tu espíritu se fortalece. Amén. Él es el Señor sobre todo. Amén. Quiero leer esto. Daniel 2, capítulo 2, versículo 20 al 22. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Paremos ahí. ¿Sabe cuál es el contexto, no? ¿Dónde está Daniel ahí? En Babilonia. Está en un lugar que era bastante duro, inmoral, etc. Otros dioses, había sido obligado a otras cosas. Pero él dice: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Luego dice: Él muda los tiempos y las edades. Él es quien las cambia. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos.
y revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Amén. ¿Puede decir esto? Él cambia reyes, pone, saca. Él es que está por sobre todo. ¿Lo dice eso? ¿Lo puede decir del corazón? Esto trae paz. Frente a todo lo que hay en Twitter y ahora que está, todo está, ¿cómo decirlo? Este nerviosismo nacional, este temor nacional. Hermanos, somos la iglesia. Somos la iglesia de Jesucristo. Somos la iglesia del Dios viviente, del que cambia reyes como Él quiere, del que cambia los tiempos, del que hace lo que quiere, porque Él es Dios. Amén. Por lo tanto, no tememos lo que el hombre nos pueda hacer. Nuestro temor, ¿sabe cuál debe ser? El pecar. Amén. Amén. Nuestra responsabilidad como iglesia del Señor es representar al Señor como Él es digno de ser representado. Y Él dice en su palabra, en Pedro, dice, sed santos porque yo soy santo. La característica principal, mi hermano, tuya y mía, debe ser santos en toda nuestra manera de vivir. Están atacando. Ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y el Señor quiere santificarnos en todo. Nuestra principal característica es esta. La palabra del Señor dice en Efesios 1:4 que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Amén. Que esto sea revelado. Porque no es que seamos felices. No es que andes detrás de una tranquilidad económica. No puedes buscar eso. No puede ser ese tu anhelo. El mayor anhelo de tu vida y de mi vida debe ser santos. En toda nuestra manera de vivir. Cuando entendemos esto, mis queridos hermanos, vamos a poder decir como Pablo, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Por qué Pablo es capaz de decir eso en medio de una persecución, en medio de la cárcel, en medio de quizás cuantas otras cosas? Pero él dice regocijaos. ¿Por qué dice esto? Porque sus ojos están puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sus ojos están puestos en lo eterno, en lo que viene después. Por eso Jesús dice, no hagáis tesoros acá. Tenemos que hacer tesoros allá. Entonces, cuando buscamos la santidad del Señor, entonces estamos con nuestros ojos en lo eterno. No buscamos lo que trae satisfacción a la carne. No buscamos la lujuria que pueda traer satisfacción a los sentimientos. Buscamos la santidad. No buscamos cosas pecaminosas que nos puedan hacer reír o feliz en un momento. El joven no busca relaciones íntimas, sexuales con una niña, no porque quiere ser santo. No anda en lo carnal, no anda en la carne, en lo emocional. El que tiene dinero no anda detrás del hedonismo, comprando, porque quiere ser santo en toda la manera de vivir. No quiere que nada lo distraiga de lo principal que el Señor nos dijo: sed santos porque yo soy santo. No tenemos opción, porque sin santidad, dice la palabra, nadie verá a Dios.
Amén. Amén. Señor, me ayude. Tengo un par de cosas más y una es un poco más larga que la otra. Hermanos, estamos orando por avivamiento. ¿Sí? ¿Cuántos están orando? Amén. ¿Cuántos están viniendo a la cadena de oración? Los hombres, mujeres. Los que no están viniendo deben venir, queridos. Yo oro en la casa. Sí, yo también oro en la casa. Pero es bueno que oremos juntos. Nos une en un mismo sentir, en un mismo espíritu. No tendremos avivamiento, no tendremos poder, no tendremos cambios profundos en nosotros, en nuestra familia, ni en la iglesia, ni en el país, si no oramos. Amén. 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 Si no oramos no hay nada. Nada. Si no anhelamos su santidad, hermanos, seguiremos igual. ¿Qué es lo que más anhelas? Que esta pregunta esté en nuestro corazón. ¿Qué es lo que más anhelas? ¿Qué es lo que más desea tu corazón? Que el Señor me ayude, te ayude a que esta respuesta sea sincera. ¿Qué realmente es lo que más anhelas? ¿Dónde están tus ojos? Porque lo que más uno anhela demuestra en dónde están puestos nuestros ojos. Cuando la iglesia recupere el temor de Dios, va a recuperar el poder de Dios. Cuando la iglesia recupere la santidad, va a recuperar su autoridad. ¿Sabe que ahí está la respuesta? ¿Por qué muchas veces decimos, ¿por qué antes pasaban estas cosas y ahora no? ¿Y por qué pasa hoy en otros lugares y acá no pasa en Chile? ¿Sabes que es cosa de mirar, hermanos? Ver un poco lo que nos pasa como iglesia. Yo creo que recién nos estamos comenzando a dar cuenta de la realidad de la iglesia chilena. ¿Cuántos ya soltaron los guantes? No responda, pero ya no están orando ya en las noches por Chile. La condición de la iglesia es esa, y ese es nuestro problema. Un poquito de susto y oramos, luego nos relajamos. Y volvemos a un estado como dormidos. Y por eso creo, hermanos, que la persecución, que creo que no estamos lejos de esto, es la que nos santifica y es la que nos pone en oración. Hermanos, es la que va a hacer la separación del trigo y la paja. Si tus ojos están puestos en el Señor o no están puestos en el Señor. Recién le decía a un hermano que no es fácil hablar la palabra de Dios. Porque yo puedo dar una palabra y decir, voy a animar a los hermanos a dar una palabra de ánimo. Va a pasar, hermano, el Señor está con nosotros. Puede que sí, pero puede que no. Pero sí sé y tengo total convicción en mi corazón de que tenemos que buscar hoy día la santidad de Dios. Esta búsqueda, esta santidad es la que nos volverá el poder de Dios a nosotros, su iglesia. Si somos santos en toda nuestra manera de vivir, hay una mayor autoridad. Es eso que se movía en medio de la iglesia neotestamentaria y que hoy se está moviendo en tantos otros lugares del mundo.
en iglesias y hermanos que son santos. No podemos adaptarnos, no podemos hacer común lo que Dios ya dijo que era pecado. Él es la norma moral de santidad. Él dice, Él hizo una línea. Dijo, esto es pecado, esto no es pecado. No podemos nosotros abaratar o aguar lo que Dios ya dijo que era pecado. No podemos convivir con pecado, mis hermanos. No podemos convivir. No podemos tener en el subterráneo de nuestro corazón algunas cositas ahí escondidas. Eso es inmoralidad. Eso no es santidad. Y sin santidad no podremos ver a Dios. Sin santidad siempre vas a estar alejado. Sin santidad no vas a crecer. Sin santidad te vas al infierno. Es la verdad. ¿Qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Somos salvos del pecado? Esto es grande la pregunta. Uno dice, sí, somos salvos del pecado. Pregunto más detallada, con detalle. ¿Eres salvo de la crítica? ¿Eres salvo de la inmoralidad? ¿Eres salvo de la pornografía? ¿Eres salvo de miradas sucias? ¿Eres salvo de esto de poner mal a otros? ¿Yo u otro hermano ha sido objeto de malas palabras tuyas? ¿Eres salvo de la crítica? ¿Eres salvo de la avaricia? La avaricia es pecado y se produce por falta de fe. Porque no creo que Dios me vaya a proveer el próximo año ni el próximo mes, entonces me tengo que asegurar. Eso es la avaricia. Me aseguro. Tengo todo fríamente calculado. Avaricia. Dios conoce mi corazón. Sí, eso es lo peor. Eso es lo peor. Nosotros no, pero eso es lo peor. ¿Eres salvo? ¿Somos salvos del orgullo? Ahora mismo, quizás tu corazón, ¿eres salvo de la soberbia, de la rebeldía? ¿O convives con ellos? El Señor quiere una iglesia santa. Amén. El Señor quiere una iglesia santa, sin mancha, dice, ni arruga. Y esa es la iglesia que el Señor va a venir a buscar. No va a venir a buscar una iglesia que está ahí a medio peinar, una iglesia toda desarmada. No, Él va a venir a buscar una iglesia hermosa, sin mancha ni arruga, y la va a llevar al cielo y vamos a estar con Él en las bodas del Cordero. Y ahí dice, por eso dice Apocalipsis 22, si no me equivoco, dice, bienaventurados aquellos que han lavado sus ropas. Y eso es santidad. Eso es santidad. ¿Es santa tu relación con tus papás, hijos? ¿O hay mentira? El padre de mentira es Satanás. ¿Es santa tu relación, papá, con tus hijos o los provocas a ira? ¿Es santa tu relación, esposo, con tu esposa? ¿Es santo tu lecho, tu cama, tu intimidad? ¿Es santa, esposa, tu relación con tu esposo? ¿O lo manipulas? ¿Le mientes? ¿Es santa tu relación en el trabajo con tus compañeros? ¿Eres santo? Pregunto porque el Señor me dice a mí y te dice a ti, sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Es santa tu lengua? El apóstol Santiago dice, hermanos,
de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Hermanos, no debe ser así. No debe ser así. Dice, con la boca en un momento bendecimos al Señor y con la misma maldecimos. Hay palabras de grosería, hay garabatos. Hermanos, si no somos santos, hay otro gran problema. Que esas áreas en las que no está la luz del Señor, son áreas en donde Satanás es fuerte. ¿Entiendes? Tú le abres una puerta y él se mete con todo y se hace fuerte. Y eso te ata y te hace vivir un cristianismo mediocre y una vida mediocre. ¿Por qué el Señor dice que Él nos vino a dar vida en abundancia? Pero ¿por qué hay algunos y muchos de la iglesia que no viven esa vida en abundancia? ¿Sabe por qué es? Porque no hay vida santa, porque no han santificado totalmente su vida. Hoy día Dios nos está llamando a una santidad total y nos está dando la oportunidad de despojarnos y desechar todo aquello que nos corrompe. Lo que nos empieza a corromper termina por matarnos. Y Dios nos está hablando, hermanos. Él permitió que pasara lo que pasara en Chile, porque Él quiere despertar y santificar a su iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia, y su iglesia es santa. No es una iglesia que vive en inmoralidad. Esa no es su iglesia. Su iglesia es santa. Y frente a la iglesia santa, las puertas del infierno no prevalecerán. El comunismo en China no ha prevalecido contra la iglesia, porque la iglesia es santa. Nerón persiguió, crucificó a los cristianos. Y tantos otros emperadores durante más de 300 años. Pero la iglesia en esos 300 años dio vuelta el imperio romano. Más del 50% del imperio se hizo cristiano porque eran santos. El problema no es la persecución, el problema de la iglesia es la falta de santidad. Es la falta de santidad. Y por todo lo que hagamos, por todo lo que digamos, por todo lo que yo diga y haga, yo seré juzgado. Por todo lo que tú digas y hagas, serás juzgado. Como fuiste como papá, Dios te va a juzgar. Dios me va a juzgar. Como fuiste como hijo, Dios te va a juzgar. Y lo único que nos va a librar de este juicio va a ser la sangre del Cordero de Dios. Él está hoy día operando en su misericordia. Por eso el juicio no ha llegado. Ahí está el Dios Santo, porque Él no tolera el pecado y quiere hacer juicio. Pero la sangre, el tiempo de la gracia, está impidiendo ese juicio. Señor nos llama, Santo. Amén. Amén, hermanos. Amén. Oh, Señor. El Señor, cuando le habla a la iglesia, de Éfeso, en Apocalipsis, le dice varias cosas, pero una de esas le dice: tengo algo contra ti. ¿Y cuál era? Que has dejado tu primer amor. No es que has perdido tu primer amor. Porque yo puedo perder algo y no me doy cuenta cuando pierdo algo. Pero es distinto cuando yo lo dejé ahí.
Yo dejé algo ahí, lo dejé. Y fui, tomé otro rumbo. Y el Señor le dice a la iglesia, tú dejaste tu primer amor. No es que lo perdiste y no te diste cuenta, es tú lo dejaste. Y el Señor nos dice, estas cartas a estas 7 iglesias, hermano, tienen 3 propósitos. ¿Ya? Voy a intentar hacerlo rápido. Un propósito, el propósito contemporáneo. Contemporáneo a ese tiempo cuando esas cartas fueron enviadas. A 7 iglesias de esos años. Contemporáneo, que estaban viviendo esa realidad. Un propósito contemporáneo. Segundo propósito, cronológico. Que cada una de esas 7 iglesias simboliza tiempos de la iglesia a lo largo de la historia. La iglesia de Éfeso era la iglesia de los apóstoles, que fue hasta cuando murió el apóstol Juan. Y así siguen otras. Hasta el día de hoy, que hoy día, según este propósito cronológico, nosotros somos la iglesia de la Odisea, que es la última, que es terrible porque el Señor no le encontró nada bueno a la iglesia de la Odisea. Nada bueno. Y el tercer propósito son estados de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Somos nosotros, ¿no? Entonces son estados que tú y yo tenemos. Que tú y yo, en el cual tú y yo estamos, estados de la iglesia. El Señor en estas cartas revela a cada una de las iglesias el estado en el que está y la esperanza si se arrepiente de sus pecados. Amén. Hay esperanza. Hay esperanza. Amén. Hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Amén. Hay esperanza. Hay esperanza para la iglesia chilena. Hay esperanza para la iglesia del mundo. Hay esperanza. Y Dios está derramando. Abundará la maldad, pero sobreabundará la gracia del Señor en el mundo. Amén. Amén. La iglesia somos nosotros. Amén. Somos nosotros. Y el Señor quiere revelarnos su palabra en estos tiempos que vivimos. Hay algo que aprendí de un libro que me prestó mi mamá, que comenta lo del apóstol Juan, y que quizás también es el estado en el cual como iglesia e individualmente podamos estar. Juan tenía casi 100 años, 95 años, cuando estaba como exiliado en la isla de Patmos. Juan ya había tenido varios intentos ya que lo habían querido matar, pero el Señor no lo había permitido. Dice algunos historiadores de ese tiempo que los metieron a un horno, a una olla llena de aceite, amarrado a un palo, lo metieron y la gente mirando y todo lo metieron al aceite y Juan estaba cantando. Y cuando lo sacan sigue cantando, no muere y les jugó en contra porque la iglesia siguió creciendo. Así que dijeron no lo podemos matar a Juan. Exiliado. Amén. Él es el mismo Dios de Juan que el de nosotros. Amén. Juan estaba en ese estado, casi 100 años, viejito, con los achaques propios de 95 años, que ninguno de nosotros lo sabemos porque no hay nadie que tenga 95. Mi abuela está ahí. Mi abuelo, más de 90 ya.
Y Juan, cuando leemos las cartas de Juan y vemos Apocalipsis, no encontramos en Juan ningún reclamo por estar solo en Patmos, por estar solo, por no... Era el apóstol Juan, hermano. Cualquiera puede decir, oye, el apóstol Juan se merecía otro final. Estaba solo. No sabemos qué comía. Puede haber estado flaquito, no sabemos. Pero imagínense solo, exiliado en Patmos, después de varias situaciones que vivió. Y la palabra dice que Juan estaba en el Espíritu. Como estaba en el Espíritu, no estaba reclamando, porque entendía, estaba en una comunión profunda con el Espíritu. Amén. Y como Juan fue fiel y estaba en el Espíritu, Dios le reveló, para mí la mayor revelación, el Apocalipsis, le reveló el cielo. Juan vio el trono. Impresionante, vio los ancianos, vio los tronos, vio los seres vivientes, vio la ira de Dios, vio las copas, las trompetas, vio todo, vio el final, vio el coro de ángeles que eran, dice, si ustedes leen Apocalipsis se dan cuenta que Juan no haya cómo explicarlo, entonces siempre dicen eran como, sus ojos eran como. Siempre está el cómo, porque es difícil. Se fija cuando ve la venida del Hijo de Dios, de Jesús, como el Señor de los ejércitos, lo ve con millares de ángeles vestido de blanco y dice sus ojos eran como llama de fuego. ¿Cómo lo explica? Pero ¿por qué recibe esa revelación Juan? Porque en el momento de quizás mayor oscuridad a los ojos humanos, Juan estaba en el Espíritu, en una comunión con Dios profunda. Dios nos está llamando a la iglesia hoy día a andar en el Espíritu, a estar en el Espíritu para poder comprender lo que Dios está haciendo. Si tú estás en la carne reclamando por todo lo que ocurre, no entenderás el propósito de tu vida, ni el propósito que Dios tiene con Chile, ni con su iglesia. Hoy es un llamado a estar en el Espíritu y a poner los ojos en el Creador, en el, ¿cómo es la palabra? En Dios. No tenemos opción. En el Espíritu. Amén. En el Espíritu. No en la carne, no en el miedo, en el Espíritu. En el Espíritu. Él es nuestra esperanza. Amén. Y esto es para la situación que está pasando en Chile, pero es si tú estás pasando una tribulación personal, un problema personal, Dios te llama a estar en el Espíritu. Amén. Amén. Lo hemos comprobado. Yo creo que la mayoría lo ha comprobado. ¿Qué pasa cuando oramos y le dejamos el problema al Señor? Sí, sería. Estamos en el Espíritu. Señor, y declaramos, a mí me encanta David. Mire como parte el salmo que más no sabemos. Jehová mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué ora así? Porque no estaba bien. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y sigue, y fíjese cómo sigue. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande por el valle de sombra o de muerte, no temerá mi corazón, porque Él está conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y aquí clarito, preparas mesa delante de mí en presencia
de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, Señor, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y se va a lo eterno. Y dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amén. La palabra es la espada que rompe las mentiras del diablo. Toda la incredulidad se tiene que ir cuando declaramos la palabra. Todo el temor tiene que huir. Amén. Las armas de nuestra milicia no son carnales, no son marchas, no son leyes. No, las armas de nuestra milicia son poderosas para destrucción de fortalezas, para destrucción de principados, de potestades, de poderes que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Y Él nos dio esas armas. Por eso el llamado hoy día que el Señor nos está haciendo a la iglesia chilena es a volvernos a Dios, es a entender lo que está ocurriendo y volver nuestros ojos a lo eterno, a la santidad, sacarlos del materialismo, sacarlos del hedonismo y ponerlos en Dios, en Dios, en Dios y buscar su santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Con santidad lo veremos. Con santidad recuperamos el poder de Dios que hemos perdido. Es terrible. Hay un versículo que ahora a mí me ha dado temor de Dios. Digo, Señor, cuando están y van a orar por un endemoniado, los discípulos, y le dicen, el demonio les dice a los discípulos, a Jesús y a Pablo conocemos. ¿Y ustedes quiénes son? Y dice la palabra que los demonios se fueron contra ellos, les pegaron, los desnudaron, los avergonzaron, porque no los conocían. Yo te pregunto a ti, cuando tú oras en tu casa, ¿te conocen? ¿Hay santidad? La palabra dice que a los hombres que estamos acá, sacerdotes, nos dicen que tenemos que estar bien con nuestra esposa, con nuestros hijos, en santidad. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Los cambios en sociedades o en ciudades o países a lo largo de la historia, mis hermanos queridos, se han producido por la irrupción del Espíritu de Dios. A través de hombres y mujeres que han buscado a Dios con todo su corazón, y de ahí ha trascendido a todas las áreas de la sociedad. Pero son hombres y mujeres que arden con el fuego de Dios. Hoy tenemos muchas ganas de cambiar la sociedad. Mucho, poner la radio, temas. Tenemos que ser influencers. Tenemos que ser una cantidad de cosas y buenas ideas. Y yo veo eso y digo, qué manera de trabajar. Y organizan eventos para niños, para preadolescentes, para jóvenes. Les pagan todo. Es un trabajo que hacen y que no lo desmerezco para nada. Solamente quiero decir que podemos hacer muchas cosas, pero que si eso no está acompañado y no está fundamentado en la oración y en vidas de hombres santos, no servirá para nada. Para nada. Mis hermanos de las motos, si no son santos, no sirve para nada. Yo estoy en servicio de música. Yo puedo hacer muchos discos, porque ¿sabe qué? Hoy día no es difícil. Cualquiera puede grabar un disco, cualquiera. Puede grabar una canción, cualquiera. ¿Sabe qué? Cualquiera casi puede escribir un libro. Hay que dedicarle tiempo y ordenar las ideas. Pero no cualquiera arde con el fuego de Dios. Muchas ganas hay hoy día de cambiar la sociedad,
Pero lamentablemente es muchas veces de una forma intelectual, organizacional, a través de marketing, redes sociales. No, tenemos que ser fuertes en las redes sociales para que... Sí, pero lo principal no es eso. A veces se transforma el culto a Dios en un espectáculo, porque hay que entretener. Dios no me llamó a entretener a nadie, ni a ninguno en la música, ni a ningún pastor. A nosotros nos ha llamado para decir la verdad de su palabra. Gústele a quien le guste, pero es la verdad de su palabra. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. La iglesia de Dios avanza en las ruedas de la oración y santidad. Y el poder de Dios, cuando se manifiesta, no necesita ayuda humanista, no necesita mi ayuda. Él se manifiesta. Amén. Amén. Sí, quiero, es muy largo, así que quiero solamente terminar con algo corto. Hermano, quiero pedirte que te puedas poner de pie, por favor. Hay algo que quizá en otra oportunidad que nuestro pastor me pida que predique, si es la voluntad del Señor, es hablar un poquito de cada una de estas cartas que son para cada una de las 7 iglesias, que son estados en los cuales podemos estar. Quiero terminar solamente hablando de Esmirna. La iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, cronológicamente, Esmirna significa mirra, y mirra es perfume. Era una iglesia que le trajo al Señor un perfume grato. Esmirna. A Esmirna se le conoce como la iglesia mártir. Esmirna es del año 100, cronológicamente, hasta el año 314, cuando se acaba la persecución. Esta iglesia se sentía a sí mismo pobre, flaca, pobre, por todo lo que vivía. Es como que si le preguntáramos a los hermanos hoy día de Sudán, en el norte de África, que es un país musulmán. Esos hermanos, ¿ustedes han sabido de algún congreso que se ha hecho en Sudán? De estos grandes que nos gustan. No. ¿Quién conoce a un hermano de Sudán? Dios. Se sentían pobres, no tenemos nada. Pero el Señor les dice, mire, lo primero, a mí me impresiona esto, mi hermano, y quiero compartirlo ahí como están paraditos aguantando. En todas Dios les dice, yo conozco tus obras. Estas 7 cartas es un escáner que el Señor le hace a la iglesia. Es una pedida de cuenta. Ven, vamos a ver las cuentas, cómo está. Es un escáner. Y el Señor le ve lo que está bien y lo que está mal y le da la esperanza. Y si eres fiel hasta el final, le dice siempre le dice, entonces estarás conmigo, tendrás la corona. Entonces, si eres fiel hasta el final. Hoy día el Señor nos está diciendo exactamente lo mismo. Si somos fieles hasta el final. Por eso es trigo y paja. Van a haber algunos que por la cantidad de mal van a irse de Dios.
pero muchos y cientos de miles van a llegar a los pies del Señor. Lo profetizamos y lo creemos. Así será. Dios va a santificar y está haciéndolo con su iglesia y la va a llenar de ese poder. Mayores cosas haremos. Mayores cosas. Amén. Termino. El Señor le dice a Esmirna: yo sé de tu tribulación y tu pobreza, le dice. Pero le dice: pero eres rica. Esmirna, esta iglesia mártir, son ricos, les dice. Son un perfume grato. El Señor conoce cada sufrimiento. El Señor conoce lo que tú estás pasando hoy día. Él lo conoce. Él conoce el sufrimiento que quizás estás pasando con tus hijos. Él lo conoce. Él conoce el estado, la etapa en la que estás. Él la conoce. ¿Le da gracias al Señor por eso? Él la conoce. Amén. Conoce el sufrimiento de cada uno y las necesidades. Y Él nos está diciendo, igual como lo dijo a Esmirna, estas tribulaciones, iglesia, te hacen rico. ¿Cómo? Sí, porque el Señor está santificando y está usando esta circunstancia para hacerte rico. Puedes ignorarlo. Si lo ignoras, no pasaste la prueba. Pero si tomas esta circunstancia y dices, gracias, Señor, te haces rico. Amén. Amén. Y dice, estas circunstancias nos hacen ricos. Por eso el Señor le dice a la iglesia, no temas. Le dice, no temas. Esmirna, iglesia, no temas. Ahí está. No temas de nada de lo que vas a padecer. Es aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Amén. Y para terminar, el Señor está como el joyero. Amén. El Señor está como el joyero. Está aquí el platito, ¿cómo se llama? Donde ponen el oro. La hornaza. Y está el oro. Y ahí está el joyero. Y le da más fuego. Y lo lleva a una temperatura altísima, pero no le quita los ojos de encima. ¿Por qué? Porque está pendiente que con el fuego fuerte van a salir las impurezas a la superficie del oro. Y cuando salen las impurezas, el joyero las saca. Y él se acerca al oro y se refleja en el oro. Amén. No hay otra opción para nosotros de ser santos. Amén. Amén. Santifícanos. Santifícanos. Que el fuego tuyo arda en nuestros corazones, Señor. Santifícanos, por favor. Queremos poner nuestros ojos en lo eterno, en ti, Señor. No en las circunstancias, sino en ti, Señor. Y saber que tú estás perfeccionando nuestras vidas para tú reflejarte en nosotros, para que realmente seamos la sal y la luz que tú quieres que seamos, Señor, y que alumbremos al mundo, Señor, que está en oscuridad. Señor, tu iglesia es poderosa. Tu iglesia es poderosa, Señor, y tú estás obrando y santificando nuestras vidas, Señor. Santifica, Señor, nuestras vidas. Santifícanos, Señor. Santifícanos,
santifícanos, purifícanos. Que no haya, Señor, ningún tipo de inmoralidad en nosotros. Nada nefasto. Nada, Señor. Ninguna inmundicia, suciedad. Señor, tú eres santo en toda, Señor. Y tú nos dices que tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Señor, santifica nuestras vidas, santifica nuestros corazones, santifica nuestros ojos, Señor. Santifica nuestras palabras, santifica nuestros oídos, Señor. Santifica nuestros pensamientos, santifica las relaciones con los demás. Señor, nada a ti se te pasa. Señor, por eso, solamente por tu sangre, Señor, pero también tú quieres santificarnos, Señor, y a todos los que estamos acá, ¿cómo somos con los demás? ¿Cuánto orgullo hay, Señor? Si recibimos la palabra, la cuestionamos, ¿qué pasa dentro, Señor, de nosotros? Tú eres santo, Señor. Tú eres santo, Señor. Señor, te pedimos perdón por nuestro pecado, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por también albergar en nuestros corazones resentimiento en relación a lo que pasa en el país. Señor, quizás hemos hablado mal de tanto político y tantas personas, Señor. Yo te pido perdón, Señor, y te pedimos perdón como congregación. Queremos, Señor, que de nuestros labios solamente salga agua dulce. Señor, que bendiga. Tú nos mandas a orar por nuestras autoridades, Señor. Y esa es nuestra función. Y ser pacificadores. Señor, sembrar paz y perdón. Eso es lo que nos corresponde. Señor, perdónanos por nuestro pecado. Perdónanos y santifícanos, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te pedimos. Te quiero invitar a que levante tus manos, por favor, y le diga al Espíritu Santo de Dios. Diga al Espíritu Santo, santifícame, santifícame. Muéstrame, por favor, dile, muéstrame toda aquella inmundicia que está en mi corazón, todo lo que queda que no te agrada. Santifícame, Espíritu Santo, dile. Quiero ser lleno de tu poder y tu autoridad, pero sé que viene, Señor, una vida santa, Señor. Santo, Señor. Santifica, Señor. Santifica a mis hermanos. Santifica a mis hermanas. Santifica a los niños. Que nuestras casas sean santas. Que todo lo que se vea te agrade a ti. Señor, que todo lo que se escuche te agrade a ti. Santifícanos, Señor. Santifícanos. Señor, yo no puedo hablar más. Yo no puedo hacer más, Señor, o quizás podría haber hecho más. Delante de mi hermano ahí te pido perdón si me salté parte, pero tú conoces mi corazón, Señor. Anhelamos, Señor, que tu iglesia sea una iglesia santa.